El director de presupuesto, José Rijo Presbot, tal como conversábamos en el día de ayer, afirmó que se necesita una reforma profunda e integral del sistema fiscal en el gasto, los ingresos, en el financiamiento y que todo esto conlleve transparencia. Para hablar sobre la realidad económica en nuestro país y por supuesto de la situación mundial, porque indudablemente que impacta de manera directa, vamos a hablar también por qué se requiere una reforma integral, como dice Rijo Presbot, transparente. Para esto tenemos a dos economistas de gran prestigio, Fabricio Gómez Mazara, catedrático universitario, y también Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas CRES. Los dos ya han estado con nosotros y es un placer recibirlos nuevamente. Bienvenidos. Gracias por la invitación y el señor Cavada también. Hace su entrada triunfal. Invitado, buenas tardes. Invitado nuestro habitué es Roberto Cavada. Fabricio, Miguel, mis saludos. Igualmente, un saludo a todos y gracias por dónde le entramos a esto? Porque mira, ponerse a hablar de reforma en este tiempo, como que es necesaria la reforma, pero caramba, no tenemos vacuna todavía, está la situación económica, los precios disparándose. Es cierto que hay que reajustar, pero ¿cómo hacerlo sin que levante roncha? Es el momentum. Mira, yo quería comenzar con el permiso de Miguel, que hace tiempo que no nos juntamos, solo lo veo digitalmente hace tiempo. Se está cuidando mucho, Miguel, a pesar de su juventud. Así es. Te está cuidando. Bueno, yo quería hacer un preámbulo que creo que va a servir bastante para el análisis. Ninguna administración había llegado al poder en medio de una recesión económica tan profunda como la administración del presidente Luis Abinader. De acuerdo al índice mensual de actividad económica del Banco Central, la economía en el 2020 decreció en menos 6.7% del Producto Interno Bruto. Para que ustedes tengan una idea de esta magnitud, desde la llegada de la democracia, esta es la caída del producto más grande, con excepción del año 1965, en medio de la Guerra Civil, donde la economía cayó creo que 12.5%. Miguel, si conoce mejor la cifra, me corregirá, pero creo que fue por encima del 12% del Producto Interno Bruto. Quiero decir esto porque yo creo que hay que entender algo. Yo puedo entender la frustración de los hacedores de política pública que comparto a nivel mundial, cuando tus programas de gobierno se ven impactados negativamente por la pandemia y hace que se pospongan los temas que tú entendían que eran prioridad, porque hay una situación, repito, de emergencia a nivel global que no se puede desconocer. Incluso las propias medidas de la administración del presidente Luis Abinader han sido medidas de estímulo, reconociendo la profundidad de la recesión, préstamos a tasa cero por el Banco Central, relajación de las medidas monetarias que han implicado una reducción de la tasa de interés activa y pasiva, medidas dirigidas a la pyme, porque hay que entender que el tejido productivo nacional lo explica fundamentalmente las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido las más afectadas en términos de actividad económica y de empleo en esta pandemia. Yo quería hacer esta introducción para que la gente entienda que cuando uno dice estas declaraciones están fuera de tiempo, no lo hace, digamos, por un interés particular, sino que uno ve las medidas que se están tomando a nivel global y en la República Dominicana. Y obviamente ese es un tema que uno esperaría que se abordara en el segundo o tercer trimestre del año. No creo que ese sea un tema del primer trimestre. Ya, yo apuntar a eso para darle la palabra a Miguel, que ustedes son los especialistas. Que hay que decir, haciendo el recuento total, que el tema del pacto fiscal es un tema que ha sido postergado, aún siendo ley. O sea, se ha violado como ley en el gobierno de Danilo Medina para facilitar la reelección en el 16 y no lo quisieron hacer para que no le afectara lo que sabemos, pero era parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo que fue convertida en ley en este país, fue convertida en ley que incluía el pacto eléctrico, que es
tampoco se ha aprobado, porque en su momento el PRM le echó el pelo en el sancocho, aunque el presidente Abinader no lo quiera reconocer así, pero ellos frustraron eso, prefirieron hacerlo fracasar que seguir dialogando y forzar al diálogo. Ahora la muestra está que se ha dicho 3 veces, 3 fechas diferentes para el pacto eléctrico y no hay pacto eléctrico. Se sigue violando el pacto, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y también, entre otras cosas, el pacto fiscal. Le escuché decir al querido profesor Miguel Collado en una entrevista acá en el magazine que la tendencia en este tiempo era a pedir prestado. Hay que pedir prestado, hay que coger prestado porque es la única manera de la salvación, que es incluso lo que los organismos internacionales han sugerido. Nosotros parece que lo hemos llevado a pie juntilla porque hemos colocado bonos, hemos pedido hasta todo. Pero, Cabada. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... No, mira. Bueno, lo que está claro es que si hay un momento para poder gastar y que se debe de gastar, y si vamos a pedir prestado para algo, hombre, la salud, yo creo, la salud y el tema de la economía, salvar la economía por un tema de este tipo, yo creo que es el momento idóneo para pedir prestado, colocar bonos y gastar dinero. A mí lo que me extrañaría es que en una situación normal... A ver, Miguel. Yo propongo que vamos a organizarnos. Okay. Sí, si bien es cierto que en una situación como la que vivimos, sobre todo el año pasado, en que se contrajo el ingreso del gobierno, el ingreso fiscal, y se aumentó el gasto por diferentes razones, una de ellas para subsidiar a ciertos segmentos de la población, para mayor gasto en salud, etcétera. En esas condiciones, obviamente, bueno, tú tienes que tomar prestado. Ahora bien, la situación está en estos momentos en que nuestros cálculos son que el 31% de los ingresos tributarios se van solamente al gasto en intereses. Pero ayer José Rijo dio la voz de alarma, pues sus cálculos son del 34%, lo cual es más grave todavía. O sea, esta es efectiva. Si nosotros pensamos que nos acercábamos a 1/3 de los ingresos tributarios, ya con este dato lo superamos. Entonces, el endeudamiento público tiene un límite. El endeudamiento público ayuda, pero hay que ir previendo, como yo quiero decir, la frase que uso es cómo sanar la economía. Y a mí me parece que es muy oportuno que desde ya tengamos este tipo de discusiones sobre el pacto fiscal para que no nos coja la hora. Entonces yo encuentro que es muy atinado el comentario del director de presupuestos en el sentido de que él plantea una simplificación. Esto hay que subrayarlo, del sistema tributario. Revisión de los impuestos para simplificarlo. Esto es totalmente positivo, no hacer un sistema más complejo, más oneroso para los contribuyentes, más difícil de administrar para la misma Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, si es así, vamos a mover la conversación desde ahora para que no nos coja la noche y estemos todos de acuerdo con el liderazgo de las autoridades si van en ese sentido. Pero también algo muy importante, él habló del gasto, de hacerlo más transparente y agregaría reglas fiscales para que paremos el endeudamiento en su debido momento. Ahora, y esa es la propuesta de nosotros, y eso ha sido desde hace años. Ahora, volvemos a lo mismo, al timing. Vuelvo, insisto, se está violando una ley, pero si ya se ha violado, esperemos al timing, porque sanear una economía en medio de una crisis como la que tenemos y la que nos viene por delante, que es mucho mayor con los precios de los commodities que van por arriba, ya el petróleo se va. Yo no sé hasta cuándo el gobierno va a seguir subsidiando el combustible toda la semana, que dice que para cuadrarlo y ver cómo funciona la cosa. Ahora, a mí me parece bien. Lo que me preocupa, profesor Collado, es que
en aras de manejar la situación, se envuelva un pacto fiscal que no va a ser del todo fiscal, o no va a ser del todo un pacto. Para lograr resolver un problema ahora nos hace falta recuperar dinero para no seguir endeudándonos, y vamos a ver cómo simplificamos lo que usted dice, que sugirió el propio José Rijo, los procesos de la DGI, vamos a ver cómo hacemos lo del gasto, que ya al final ellos han controlado bastante el gasto, y sigamos poniéndole parche a un tema tributario y fiscal en la República Dominicana para salir del paso. Y ahora no podemos meter muy profundo en esto, porque lo que hay es que salvar y nada de préstamo, y vamos a eso. Eso me preocupa. No sé si a ustedes, no sé a Fabricio y a usted, Miguel, que la urgencia nos convoque a seguir poniéndole parches a un sistema tributario y fiscal que amerita verdaderamente acabar de resolverlo de una vez y por todas, al menos por los próximos 20 años. Y a los 20 años nos volvemos a sentar. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Definitivamente esa debe ser la línea a seguir. Y por eso saludo que desde el gobierno se hable de simplificación del sistema. Y simplificación del sistema está relacionado con las normas de cumplimiento, pero también con la eliminación de una serie de impuestos que son muy distorsionadores y reducción de tasas. Ahora mismo los asalariados están pagando un 25%, la tasa máxima de 25, 20, 15, 10. Eso debemos de simplificarlo y reducirlo, igual que el impuesto sobre la renta a las empresas con un tope de 20, y llevarlo en unos 3 años a una tasa inferior. Lo mismo debe pasar con el ITEVIS. Con el ITEVIS también debe irse simplificando y reduciendo las tasas. Lo podemos hacer gradualmente, pero que el mensaje esté claro de que la intención es simplificar el sistema, eliminar impuestos distorsionadores y crear una nueva forma de tributación en República Dominicana que nos ayudaría a salir de la crisis junto con otras reformas estructurales. Ahora, sí, estoy de acuerdo. Si pensamos en parches, en recaudar, este no es el momento de pensar en recaudar. Este es el momento de pensar en qué es lo más conveniente para la economía, y eso ayudará a las mismas recaudaciones, pero sobre todo a salir de la crisis. Y por ahí es que viene el tema.